Nos da muchísimo gusto poder conversar nuevamente con el académico, analista, columnista, activista en organizaciones sociales Héctor Gil Müller sobre cómo observa él toda esta situación. Héctor, un gusto conversar contigo. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos aquí desde la mesa. A ver, toda esta situación que ya hemos venido también analizando, estos señalamientos que van de un lado a otro, ¿cómo los evalúas? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, mi estimado Manuel. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo este respetable auditorio. Pues mira, veo aquí consecuencias de una guerra política. Hay un dicho en política muy interesante: el que polariza paraliza. Y creo que estamos viendo las consecuencias de una polarización excesiva y de una guerra excesiva, y eso está causando una paralización. Tanto que se está usando los mismos modos. Recordemos cómo la convocatoria a estas consultas populares, pues como incluso el gobernador de Nuevo León la va a realizar a mano alzada, ¿verdad? Que fue como le criticaron tanto al presidente López Obrador, que había realizado algunas de ellas, o algunos otros gobernadores que están siendo más selectivos con su información, porque todavía no hay una declaración de los 10 gobernadores que integran la alianza, esta llamada alianza federalista, ¿verdad? Esta llamada alianza, bloque opositor de estas 10 entidades federativas. Sobre todo en los estados, según nuestra Constitución, el artículo 120 de la Constitución establece una obligación a todas las entidades federativas de publicar y hacer cumplir las leyes federales. Hay una obligación constitucional para cumplir todas estas leyes federales, incluidas las fiscales. Y esto es muy importante porque se está hablando también de una lucha constitucional en este sentido. Muchos actores políticos de nuestro país han dado tintes políticos a estas acciones, como tú bien lo has señalado, de vista al que se antoja, no al que se antoja, que será el más grande proceso electoral en la historia de nuestro país, en el 2021, con más de 95 millones de electores y más de 21,000 posiciones a elegir. Pues obviamente las herramientas que están surgiendo de este bloque opositor es este tipo de enfrentamientos y de una especie de amague a la política federal, que ya se ha vivido en dos momentos. Recordarás en épocas del presidente Cedillo, cuando Nuevo León sacó aquellos famosos spots donde partían un pastel y decían: de todo nuestro pastel, que son los impuestos que generamos, solamente nos regresan una rebanada de ese pastel. Y eso dio como resultado que algunos años después, en la presidencia de Vicente Fox, se generara una nueva convención hacendaria, que se modificaran los términos de ese pacto fiscal para mejorar las aportaciones que recibían los estados de los mismos recursos que tributaba su población. Porque recordemos algo importante: la forma de hacerse recursos del país, de México, proviene en tres aspectos: de lo que provienen de las empresas y organismos descentralizados, la deuda y los impuestos, derechos, contribuciones y todo ello que generan los ciudadanos que habitamos en diversos estados. Pero no es dinero que genera propiamente el Estado, la entidad federativa. Estamos hablando del impuesto sobre la renta o del IVA, que son impuestos que ya existen, que de manera federal existen, pero que en estos estados, por haber un mayor desarrollo económico, por haber una mayor cantidad de ingresos, pues obviamente se vuelven mayores esos ingresos. Pero entonces no estamos hablando de una carga fiscal de los propios estados, sino de la población que habitamos en esos estados. Entonces ya hubo ese movimiento en Nuevo León y dio como resultado una reforma hacendaria, y recientemente hubo un enfrentamiento entre una entidad federativa y el gobierno federal que pasó en Chihuahua con motivo de las aguas. Y quizá por las reacciones que se han visto del gobierno, eso aunado a los resultados electorales, que aunque son muy parciales y muy locales,
hacen ver que no hay un manejo político sumamente aplastante por parte del gobierno federal, tanto en Hidalgo como en Coahuila. Quizá eso está motivando a esta ventana de oportunidad de poder presionar sin tanto miedo a las consecuencias. Ujú. Ahora, Héctor, por ejemplo, cuando se habla de interponer controversias constitucionales, cuando se habla de hacer, por supuesto, reformas también a la Constitución para que haya un rediseño del pacto fiscal en esta construcción al nuevo federalismo, al que constantemente llaman los gobernadores de la alianza, todo eso, ¿qué implica? Porque yo no sé si los tiempos les vayan a dar. A algunos gobernadores les queda menos tiempo que lo que dura obviamente la presidencia de López Obrador y los procesos judiciales, jurídicos, obviamente son largos. Entonces, ¿les va a alcanzar o qué implicaría comenzar a transitar esas vías legales para el rediseño del pacto fiscal? Bueno, de entrada es una discusión que se debe hacer con el Congreso federal. No interviene el Poder Ejecutivo más que como un agente de cambio, un detonante importante, pero la administración impositiva, hay un principio en leyes fiscales, no taxation without representation. Sí. No se puede aplicar un impuesto sin que este esté marcado en las leyes. Entonces, el principal actor de cualquier reforma fiscal es el Congreso. Claro. Es el Congreso Federal. Entonces, las negociaciones tendrán que ser con el Congreso. Las controversias constitucionales, bueno, pues se van a interponer algunos amparos y algunos mecanismos de defensa de los fideicomisos, que es hasta ahora la acción señalada que contraviene algunas otras disposiciones. Sí. El pacto fiscal no se ha violado, puesto que sigue existiendo una ley de ingresos, sigue existiendo un presupuesto y sigue existiendo el reparto federal, con restricciones, pero el pacto federal tampoco no establece que no exista una distribución diferente. Entonces, la negociación no se haría. Esta reformulación del pacto fiscal no se haría motivada por los términos legales, sino motivada por las aspiraciones o los temas políticos de mejora, si tú gustas, ¿verdad? O sea, no estoy señalando que la reforma pudiera ser un contrasentido, sino al contrario, pudiera ser una mejora, pero no está motivada por un ilícito en la actualidad. Sí, Héctor, buenos días. Saluda a Marcela Pámanes con el gusto. Estimada Marcela, de verdad, con el gusto de tenerte acá. Sí, justo esto era lo que platicábamos antes de recibir tu colaboración, porque una cosa es que no se cumple el pacto fiscal y otra cosa es los montos de las partidas federales a cada uno de los estados, que esas sí se han visto disminuidas de una manera muy importante. Y según las cuentas que hace cada uno de los estados, el estado aporta más a la federación que lo que la federación le regresa. Entonces, en ese sentido, es la argumentación principal para renovar el pacto fiscal. ¿Ves las condiciones para que se dé un diálogo más allá de las ironías, como las ha calificado Manuel, de hacer estas encuestas en Nuevo León a mano alzada, en el resto de los estados que lo han también sugerido? Todavía no nos dicen el mecanismo, pero ¿ves tú que esto aliente el diálogo con la federación? ¿O ves tú una posibilidad inclusive de, alguien dijo, y me parece muy aventurado, de secesión? Bueno, yo no creo que se pueda llegar a tales términos. De hecho, los propios gobernadores han tenido mucha cautela en no mencionar una salida del pacto federal, sino del pacto fiscal. Y eso es importante señalar, porque lo están limitando a ese tenor. En segundo, pues obviamente el manejo de la política nacional que ha sido conferida al Poder Ejecutivo, pues conlleva una serie de programas populistas, clientelares, o una serie de impactos directamente a los estados o a la población menos favorecida, que es la que se encuentra no en los estados que están formando este bloque. Entonces, necesariamente la distribución del ingreso
se va a ver mermada porque los estados no van a poder recibir lo que entregan, porque hay otros estados y hay otras poblaciones que también necesitan esos recursos y que no lo están produciendo ellos. Entonces, en ese sentido, políticamente, pues a nivel federal, un cambio en las participaciones estatales pues sería un contrasentido con la política que han estado marcando y con los diversos programas que han estado marcando. También en ningún modelo federal ocurrirá que el Estado recupere el 100% de lo que aporta. Eso es un contrasentido porque a final de cuentas el agrupamiento federal eso conlleva una ayuda entre los similares, entre los otros estados libres y soberanos. Entonces no pudiéramos llegar a ese nivel, pero claro, pueden existir mejoras y modificaciones a ese pacto fiscal. Lo veo difícil en este momento, lo veo también complejo por la política que enfrenta el país y también por la situación tan difícil que se puede avecinar en el 2021, no solo con una complicación política, sino también todas las consecuencias económicas y de salud que existen. Y también alertar algo. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo de gobierno paternalista, a un modelo de gobierno en el cual el Estado es responsable de suplir las deficiencias de otras instituciones. Y eso lo hemos visto en muchísimos lados. Una empresa particular que se queda sin recursos, lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Cuando las automotrices enfrentaron una crisis, acudieron a gobierno para hacerse de recursos. Entonces, si nuestro sistema educativo falla, gobierno debe entrar con recursos. Si nuestro sistema comercial falla, gobierno tiene que entrar con recursos. Entonces, esa costumbre de ese gobierno paternalista y de ese manejo paternalista de los recursos, pues es lo que están haciendo que también se requieran cada vez más recursos y que ante situaciones agravantes pues no exista otro miramiento más que el recurso público. Sí, pero el presidente ha sido muy claro cuando dice, es que no queremos intermediarios. Nosotros lo que queremos es entregar directamente los apoyos. Y entonces hacer un lado a los gobiernos estatales y por ende a los gobiernos municipales para la entrega de esos recursos. Pero hay algo más, las participaciones y las aportaciones federales para los estados y municipios hasta antes de 2019 se incrementaban por encima de la inflación. Esto con los gobiernos corruptos y neoliberales. Ahora que nadie se roba nada, que se dice ya no hay corrupción, los estados reciben menos recursos y aún con lo que estima la federación entregar, le hace recortes importantes. Y agradecemos a Luis este comentario que externamos y que lo dejo en la mesa, Héctor, para la reflexión. Claro, sí, es correcto. Pues a final de cuentas los nuevos presupuestos y el nuevo gasto público a nivel federal incluye programas que antes no existían. Y el dinero para esos programas tiene que salir de algún lado. Y está saliendo de lo que antes era inversión pública o de lo que antes eran estas participaciones en el ramo 33 y en muchas otras ramos que recibían las entidades federativas, ¿verdad? Pero todos estos programas de inversión, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como las becas, como los apoyos a adultos mayores, pues esos tienen que provenir de uno de estos tres ingresos que tiene el gobierno. Deuda, que ya se nos ha aclarado que va a estar controlada, los ingresos de otros organismos y descentralizadas, ingresos petroleros, etcétera, y los impuestos que realiza el gobierno federal. Ajá. Pero ¿qué más intenciones político y déjame agregarle electorales que la entrega directa del dinero? Porque el presidente ha descalificado esta petición diciendo que todo esto obedece al previo del proceso electoral de 2021. Pues sí, ahí se ve y se ha juzgado como programas clientelares, ¿no? Que se está confundiendo el usuario con un cliente de un producto que está recibiendo. Habrá que analizar muy bien cuáles fueron las lecturas e interpretaciones que se hicieron de los triunfos electorales tanto en Coahuila como en Hidalgo por el partido
del presidente o este movimiento del presidente Morena, y si verdaderamente ellos esperaban una conquista política, porque si es así, entonces su estrategia está encaminada propiamente para las elecciones. Se antoja que en el 2021 están todas las condiciones preparadas para continuar con esta guerra y para hacer un enfrentamiento con esta guerra. Por lo pronto, un buen sector del país, sobre todo todo este sector desarrollado, al menos económicamente en el país, está aplaudiendo algunas de estas decisiones de los gobernadores por presentarse como una oposición al gobierno federal. Sin embargo, me parece que todavía está muy en terrenos del discurso y muy en terrenos de una apreciación política, y no necesariamente un inicio formal de un movimiento legal o de un movimiento verdaderamente opositor en ese sentido. Me parece que ahorita está en terrenos de los discursos, como el presidente también está en terrenos de sus pronunciamientos de las mañaneras, sin haber una acción directamente contra los estados. Las entidades federativas están en discursos sin haber una acción directa contra la federación. Exacto. Oye, Héctor, y bueno, también esto que pasó en la Cámara de Diputados, donde Morena, PT, PES, pues lograron estas reformas a la Ley General de Salud en el quinto intento, ¿no? Por aprobar el uso de 33,000 millones de pesos, modificaciones a la Ley General de Salud para que el gobierno disponga de este monto que en origen estaba destinado a enfermedades catastróficas del Fondo de Salud para el Bienestar. Y entonces el argumento es que necesitan ese dinero para la atención de la pandemia del COVID y para la compra de la vacuna, ya cuando esté lista, que dice Ebrard que en el peor de los escenarios sería en marzo. El problema es que pues ignoraron las reservas de la oposición de que ese recurso se etiquetara desde un inicio para que hubiera la garantía de que efectivamente se va a usar en la atención al COVID y en la compra de vacunas. Entonces, no lo etiquetaron. Entonces, ahí queda el riesgo de que su uso sea discrecional. ¿Cómo interpretar esa situación? ¿Cómo buscarle lo positivo a un movimiento así? Mira, llevamos muchísimos ejemplos de que buscando una solución de fondo se atropellan las formas. ¿Recuerdan la sola compra de las famosas pipas cuando fue el problema del desabasto de combustible? Pues se compraron sin licitación, ¿verdad? Pensando que se iba a ser más rápido y sin corrupción. Pues se violó todo un proceso burocrático, si tú gustas, pero que da cierta certeza y objetividad en algo. Lo mismo ocurre con esto. El olvido de las formas puede ocasionar un serio problema. Claro, también ahí el problema pues es mediático, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio va a restringir la salida de recursos para atender algún tema de la pandemia, sobre todo cuando se observa que está nuevamente ascendiendo? Pero sí, eso es una conducta reiterada que a raíz del gran poder que se tiene, y me refiero por la mayoría que se tiene ahí, se violaron esas formalidades. Esas formalidades. Puede ocurrir, claro, como puede ocurrir también en la disposición que se está haciendo de las becas y de las pensiones. Pues claro, ¿verdad? Se han violado muchísimas normas que se consideran propias de un buen manejo, ¿verdad? La entrega ya no es electrónica, la entrega es en efectivo y quizás se antoje lógico, tratando de atender un problema que se decía de anticorrupción, pero obviamente eso nos lleva a una plataforma de muchísimo peligro y también de generar una alta corrupción. Sí, sobre todo porque el único argumento esgrimido cuando se han tomado este tipo de decisiones es que estamos transformando al país. O sea, y yo no sé si ese argumento todavía alcance. Claro. Sí, es un tema
pues bastante complicado. Pues Em, mira, por los resultados te digo que hasta ahora tenemos de Coahuila y de Hidalgo, Ujú. de presentarse ya Morena como una segunda fuerza electoral en estos dos estados, sin campaña, con problemas al interior de los partidos, con la ausencia de discursos de sus candidatos y ser segunda fuerza electoral, pues nos habla que está dando resultado, al menos en el plano de lo político. Sí, con todo y que aún en este momento se están impugnando entre ellos mismos, ¿no? Claro, y de que no En el tengamos caso de claro Coahuila. transformación de qué y transformación a qué. Exacto. Ese es el gran problema, ¿verdad? O sea, a lo mejor las motivaciones son reales y nadie en este país puede estar en contra de una lucha contra la corrupción que nos molesta, es lacerante ese impacto de la corrupción. Pero lo cierto es que necesitamos ser estratégicos, necesitamos ser organizados, necesitamos ser disciplinados y sobre todo necesitamos vivir en un país de leyes y de principios para que no violemos en este afán de poder vencer contra la corrupción, que no violemos ese principio de legalidad y de igualdad entre las partes. Ujú, exacto. Pues Héctor, como siempre, un gusto conversar contigo, como cada vez que participas con nosotros aquí en Contextos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias, Héctor. Gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Sí, esta distinción es muy importante. Una cosa es el pacto federal y otra cosa es el pacto fiscal. Y por lo que están abogando los gobernadores de los estados es una revisión y una generación de un nuevo pacto fiscal donde precisamente la limitación de los recursos con las que ahora están enfrentando el día a día, además día a día de pandemia, Ujú. pues han sido insuficientes. Exactamente. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto?